Cada generación cree vivir un momento excepcional. La tecnología es nueva. Los mercados son más sofisticados. Los riesgos, se dice, están mejor medidos. Las cifras suben, la confianza se expande y la historia parece haber sido domesticada. Sin embargo, bajo esa superficie de progreso, algo antiguo vuelve a moverse. Como una marea que se retira en silencio antes de regresar con fuerza, las crisis económicas reaparecen una y otra vez. Con distintos nombres, pero con la misma estructura profunda. La paradoja es inquietante. Nunca el mundo había acumulado tanto conocimiento económico, tantos modelos, tantos datos. Y nunca, tampoco, había demostrado tanta facilidad para olvidar. Cada colapso llega acompañado de sorpresa, de incredulidad, de titulares que repiten la misma palabra, inesperado. Pero lo inesperado, cuando ocurre con regularidad, deja de ser accidente y se convierte en patrón. En los momentos de calma, los sistemas financieros parecen sólidos. Las instituciones transmiten seguridad. Los balances se ven saludables. El crédito fluye como si fuera una fuerza natural e inagotable. La estabilidad se transforma en rutina, y la rutina en fe. No una fe religiosa, sino una fe moderna. La creencia de que esta vez es diferente, que los errores del pasado ya fueron corregidos, que la ingeniería financiera, la regulación o la innovación han eliminado el riesgo fundamental. Es precisamente en ese punto cuando el ciclo comienza a cerrarse. Las crisis no nacen en el caos, sino en el orden. Surgen cuando todo parece funcionar, cuando la vigilancia se relaja, cuando el éxito reciente se confunde con una garantía permanente. El crecimiento prolongado genera una peligrosa amnesia colectiva. Las advertencias se perciben como pesimismo. Las señales de desequilibrio se reinterpretan como oportunidades. El endeudamiento deja de verse como fragilidad y pasa a ser sinónimo de dinamismo. Detrás de cada auge hay una narrativa poderosa. Una historia que justifica por qué los precios seguirán subiendo, por qué el crédito puede expandirse sin consecuencias, por qué los límites tradicionales ya no aplican. Estas narrativas no se imponen, se filtran lentamente, reforzadas por beneficios reales en el corto plazo. Funcionan porque, durante un tiempo, son ciertas, y es esa verdad parcial la que las vuelve tan peligrosas. Las crisis no estallan de inmediato. Primero, se acumulan en silencio, en balances opacos, en incentivos mal alineados, en decisiones pequeñas que parecen racionales de forma individual, pero que juntas construyen una fragilidad sistémica. Nadie controla el proceso completo. Cada actor responde a su propio interés, a sus propios plazos, a sus propias presiones. El sistema avanza, no por diseño consciente, sino por inercia. Cuando finalmente algo se rompe, el relato cambia de tono. La confianza se evapora con una velocidad que sorprende incluso a quienes la habían inflado. Lo que ayer parecía seguro hoy es cuestionado. Los activos pierden valor no porque hayan cambiado físicamente, sino porque la percepción colectiva se ha invertido. El miedo reemplaza a la euforia y la liquidez, antes abundante, desaparece como si nunca hubiera existido. En ese momento, el colapso parece repentino, pero no lo es. Es el desenlace de decisiones acumuladas durante años, a veces décadas. Es el resultado de una tensión constante entre memoria y olvido, entre prudencia y ambición, entre sistemas diseñados para gestionar riesgos conocidos y realidades que siempre terminan desbordándolos. La repetición de las crisis no implica que los actores sean idénticos ni que los contextos sean iguales. Cambian los instrumentos, cambian los protagonistas, cambian las geografías. Lo que no cambia es la lógica subyacente. Expansión, exceso de confianza, acumulación de vulnerabilidades, ruptura, un ciclo que se adapta pero no desaparece. Entender este patrón no significa predecir fechas ni magnitudes.
significa reconocer que la estabilidad prolongada no es el fin del riesgo, sino su incubadora. Que los sistemas complejos no colapsan por una sola causa visible, sino por una red de fragilidades invisibles que se refuerzan mutuamente. Este documental no busca relatar una crisis específica, sino seguir la huella de todas ellas. Explorar por qué, a pesar de las lecciones aprendidas, las mismas dinámicas resurgen. Por qué el progreso no elimina el colapso, sino que a veces lo hace más profundo. Porque antes de analizar cifras, políticas o mercados, es necesario mirar algo más fundamental: la relación entre poder, incentivos y naturaleza humana. La historia económica no avanza en línea recta, se mueve en círculos amplios, casi imperceptibles, y cuando el ciclo vuelve a cerrarse, siempre hay una sensación familiar en el aire, una calma tensa, una confianza demasiado cómoda, la antesala silenciosa del próximo colapso. Mucho antes de que existieran los mercados electrónicos, los derivados financieros o las agencias de calificación, el patrón ya estaba en movimiento. La fragilidad económica no nació con la modernidad, fue moldeándose junto con ella. Cada avance en la organización del comercio, cada innovación en el crédito, trajo consigo una promesa de prosperidad y, al mismo tiempo, una nueva forma de vulnerabilidad. En la Europa de los siglos XVII y XVIII, cuando los primeros sistemas financieros modernos comenzaron a tomar forma, el dinero dejó de ser solo metal y pasó a convertirse en promesa. Letras de cambio, bonos soberanos y acciones permitieron movilizar capital. Los estados descubrieron que podían financiar guerras y expansiones sin recaudar impuestos inmediatos. Los comerciantes entendieron que podían crecer más rápido de lo que su capital físico permitía. El crédito se convirtió en el motor invisible del progreso, pero ese motor siempre funcionó al límite. Las primeras grandes crisis financieras modernas surgieron en este contexto, no como anomalías, sino como consecuencias directas de sistemas que aún estaban aprendiendo a contener su propia complejidad. La famosa burbuja de los mares del sur en Inglaterra y su equivalente francés no fueron simples episodios de especulación irracional. Fueron experimentos tempranos en la monetización de expectativas futuras, respaldadas por estados débiles y promesas difíciles de cumplir. Cuando la confianza se quebró, quedó claro que el problema no era solo la codicia individual, sino la arquitectura del sistema. Los instrumentos financieros habían evolucionado más rápido que la capacidad institucional para supervisarlos. La información era asimétrica. Los incentivos estaban distorsionados y la interconexión amplificaba cualquier error. A lo largo del siglo XIX, con la revolución industrial, el ciclo se aceleró. El crédito financió fábricas, ferrocarriles y ciudades enteras. El crecimiento fue real, transformador y profundamente desigual. Cada ola de expansión vino acompañada de un aumento en el endeudamiento. Bancos privados y centrales emergieron como estabilizadores, pero también como nuevos focos de riesgo. Las crisis bancarias se repitieron con regularidad, dejando una lección incómoda. La estabilidad financiera dependía tanto de la psicología colectiva como de los fundamentos económicos. La globalización temprana añadió otra capa de fragilidad. Los flujos de capital cruzaban fronteras con mayor facilidad, mientras las regulaciones seguían siendo nacionales. Una crisis en un país podía propagarse rápidamente a otros. Lo que parecía diversificación se convertía en momentos de tensión en contagio. El siglo XX no rompió con este patrón, lo amplificó. Las guerras mundiales obligaron a los estados a intervenir de forma masiva en la economía. La deuda pública alcanzó niveles sin precedentes, y la gestión monetaria se volvió una herramienta central del poder político. Tras la Gran Depresión, se construyó un nuevo consenso: regulación, bancos centrales fuertes y redes de seguridad social para evitar el colapso total. Durante décadas ese marco pareció funcionar. El crecimiento fue sostenido, las crisis más contenidas. Pero
bajo la superficie, el mismo dilema persistía. Cada solución generaba nuevos incentivos. Cada salvavidas reducía el miedo al riesgo. Con el tiempo, la memoria de la catástrofe se desvanecía y el sistema comenzaba a estirarse de nuevo. La financiarización de la economía, especialmente desde finales del siglo XX, fue otro capítulo de esta historia. Los mercados dejaron de ser solo un medio para canalizar ahorro hacia inversión productiva y se convirtieron en espacios donde el riesgo mismo era comprado, vendido y empaquetado. La distancia entre las decisiones financieras y la economía real se amplió, creando la ilusión de que las pérdidas podían ser siempre trasladadas, siempre diferidas. Pero la historia demuestra que esa distancia nunca es permanente. Cada generación hereda instituciones diseñadas para evitar la última crisis, no la próxima. Los marcos regulatorios nacen de traumas específicos y con el tiempo se vuelven rígidos frente a nuevas formas de riesgo. Los actores aprenden a operar en los márgenes, a explotar vacíos, a reinterpretar reglas sin romperlas abiertamente. La fragilidad no desaparece, cambia de forma. Mirar hacia atrás revela una constante inquietante. Las crisis no son fallos del sistema, son expresiones del sistema. Son el momento en que las tensiones acumuladas se hacen visibles. El precio de un crecimiento que, una y otra vez, confunde expansión con sostenibilidad. Al final, los orígenes históricos de la fragilidad no están en una época concreta, sino en una dinámica recurrente. Progreso impulsado por crédito, confianza que se convierte en exceso, instituciones que llegan tarde, y una sociedad que, al mirar hacia adelante, rara vez se detiene a observar las sombras que proyecta su propio avance. La historia no avanza hacia la estabilidad permanente, avanza hacia nuevas formas de equilibrio temporal. Y cada equilibrio, tarde o temprano, vuelve a romperse. Las crisis no anuncian su llegada con estruendo. Se infiltran. Primero como una anomalía menor, un mercado que se enfría, una institución que falla, una cifra que no encaja del todo. Luego, casi sin previo aviso, el sistema entero comienza a temblar. En retrospectiva, el colapso parece inevitable. En el momento, siempre resulta inconcebible. El siglo XX dejó algunos de los ejemplos más contundentes de estos momentos de ruptura. La Gran Depresión no comenzó con un derrumbe inmediato de la economía real, sino con una sacudida financiera que expuso años de apalancamiento, especulación y desigualdad estructural. Cuando los mercados colapsaron, la confianza, el pegamento invisible del sistema, se evaporó. Bancos quebraron, empresas cerraron y millones de personas quedaron atrapadas en una espiral descendente que transformó no solo la economía, sino la política y el tejido social de países enteros. Décadas después, el patrón se repitió bajo una apariencia distinta. En los años 70, el choque no vino de los mercados financieros, sino de la energía. La dependencia del petróleo y la rigidez de las economías industriales convirtieron una crisis geopolítica en una crisis económica global. Inflación, desempleo y estancamiento coexistieron de una forma que los modelos dominantes no supieron anticipar. De nuevo, la sorpresa no estaba en el evento desencadenante, sino en la magnitud del impacto. Cada ruptura deja cicatrices profundas. Cambia la forma en que las sociedades entienden el riesgo y redefine el papel del Estado. Tras cada colapso surgen nuevas reglas, nuevas instituciones, nuevos consensos. Pero también surge una tentación constante: creer que el trauma ha sido superado de forma definitiva. La crisis financiera de finales de la primera década del siglo XXI es quizás el ejemplo más revelador de esta ilusión. Durante años, el sistema financiero global había construido una narrativa de sofisticación y control. Los riesgos estaban supuestamente dispersos. Los modelos matemáticos prometían estabilidad y la innovación financiera
era celebrada como una forma de democratizar el acceso al crédito. En la superficie, el crecimiento parecía sólido. Bajo ella, se acumulaban fragilidades interconectadas. Cuando el mercado inmobiliario comenzó a caer, el impacto fue inmediato y desproporcionado. Instrumentos diseñados para distribuir el riesgo lo concentraron. Instituciones consideradas demasiado grandes para fallar, demostraron ser demasiado grandes para salvar sin consecuencias. La crisis cruzó fronteras a una velocidad inédita, revelando hasta qué punto el sistema se había vuelto interdependiente. En cada uno de estos episodios, las decisiones humanas jugaron un papel central. No hubo una sola causa, ni un único culpable. Hubo incentivos mal alineados, regulaciones incompletas y una confianza excesiva en que los mecanismos de mercado se autocorregirían. Pero sobre todo, hubo una incapacidad colectiva para aceptar que el riesgo no puede ser eliminado, solo transformado. Las crisis también exponen desigualdades latentes. Aunque se originan en los centros de poder financiero, sus consecuencias se distribuyen de forma asimétrica. Quienes menos se benefician de los auges suelen ser quienes más sufren las caídas. El desempleo, la pérdida de ahorros y el deterioro de los servicios públicos convierten las recesiones en experiencias sociales, no solo económicas. Cada momento de ruptura redefine el lenguaje político. Surgen discursos de culpa, de reforma, de ruptura con el pasado. Algunas transformaciones son profundas y duraderas, otras superficiales. Con el tiempo, la urgencia se diluye y el sistema comienza lentamente a reconstruirse sobre nuevas bases que, sin embargo, conservan viejas tensiones. Lo más inquietante de estos colapsos no es su violencia, sino su familiaridad. Cada generación observa la crisis de su tiempo como un punto de inflexión histórico, convencida de que nada volverá a ser igual. Y, en cierto sentido, tiene razón, pero también hereda un patrón que ya ha sido recorrido antes. Las rupturas no destruyen el ciclo, lo reinician. Limpian excesos visibles, pero rara vez abordan las dinámicas profundas que los generaron. El recuerdo del colapso actúa como freno durante un tiempo. Luego, gradualmente, se convierte en historia distante. Las advertencias pierden fuerza. Los márgenes vuelven a estirarse. Así, cada crisis se convierte en un capítulo más de una narrativa más larga. Una narrativa en la que el colapso no es el final, sino un punto de transición. El momento en que las tensiones acumuladas dejan de ser abstractas y se vuelven reales, tangibles, imposibles de ignorar, y cuando el polvo se asienta, el sistema sigue adelante. Cambiado, sí, más cauteloso por un tiempo, pero siempre avanzando hacia una nueva fase de expansión, donde las semillas de la próxima ruptura comienzan, silenciosamente, a germinar. Detrás de cada colapso visible opera una red de fuerzas que rara vez ocupa los titulares. No son eventos aislados ni errores puntuales, sino mecanismos persistentes que moldean el comportamiento colectivo. Son engranajes invisibles que, cuando giran en la misma dirección durante demasiado tiempo, transforman la estabilidad en fragilidad. Uno de los más poderosos es el ciclo del crédito. Cuando la economía crece y las pérdidas parecen lejanas, el crédito se expande con facilidad. Los estándares se relajan, los plazos se alargan, y el endeudamiento deja de percibirse como una carga para convertirse en una estrategia. Cada nuevo préstamo se justifica con el éxito del anterior. El pasado reciente se proyecta hacia el futuro como si fuera una ley inmutable. Este proceso no es irracional, es profundamente humano. En entornos competitivos, quienes se muestran más prudentes suelen quedar rezagados. Bancos que no prestan pierden cuota de mercado. Inversores que dudan quedan fuera de las ganancias. La presión por no quedarse atrás empuja a los actores a asumir riesgos que, de forma individual, parecen manejables. De forma colectiva, se vuelven sistémicos. La arquitectura financiera amplifica esta dinámica. Instrumentos diseñados para gestionar el riesgo
pueden, en determinadas condiciones, concentrarlo. La titulización, los derivados y el apalancamiento permiten multiplicar la exposición sin una percepción clara de las consecuencias. El riesgo se fragmenta, se redistribuye, se oculta en capas de complejidad. Cuando todo funciona, el sistema parece eficiente. Cuando algo falla, la opacidad se convierte en un multiplicador del pánico. Otro mecanismo clave es la erosión de la memoria institucional. Las regulaciones nacen de crisis específicas, con nombres propios y lecciones concretas. Con el paso del tiempo, esas lecciones se vuelven abstractas. Las generaciones que diseñaron las reglas se retiran. Las nuevas heredan normas sin haber vivido el trauma que les dio origen. El cumplimiento se transforma en formalidad. La creatividad financiera encuentra espacios donde la supervisión no alcanza. A esto se suma la interacción entre poder político y estabilidad económica. Los gobiernos enfrentados a ciclos electorales cortos tienden a priorizar el crecimiento inmediato. La estabilidad a largo plazo compite con la necesidad de resultados visibles. Las políticas que contienen riesgos suelen ser impopulares durante los auges, cuando la percepción general es que todo marcha bien. Intervenir demasiado pronto se interpreta como un obstáculo al progreso. La psicología colectiva completa el cuadro. Los mercados no son entidades racionales. Son agregados de expectativas, miedos y narrativas compartidas. Cuando la confianza domina, las advertencias se diluyen. Los modelos que confirman el optimismo ganan protagonismo. Los escenarios adversos se descartan como improbables, no por falta de información, sino por exceso de confianza en una sola dirección. La interconexión global intensifica estos mecanismos. La diversificación, concebida como protección, puede convertirse en canal de transmisión. Un shock localizado se propaga a través de flujos de capital, cadenas de suministro y expectativas sincronizadas. La velocidad supera la capacidad de respuesta. Las fronteras económicas y políticas se vuelven permeables en el peor momento posible. Ninguno de estos mecanismos opera de forma aislada. Se refuerzan mutuamente. El crédito alimenta la confianza. La confianza justifica la complejidad. La complejidad dificulta la supervisión. La falta de supervisión permite que el ciclo continúe. Todo ello sostenido por una narrativa dominante que legitima el proceso hasta que deja de hacerlo. Para que mismos mecanismos actúan en sentido inverso. El crédito se contrae. La complejidad se vuelve incomprensible. La confianza desaparece. Lo que antes se ignoraba se convierte en amenaza. La reacción es abrupta porque el ajuste acumulado es profundo. El sistema no se corrige gradualmente, se reajusta de golpe. Comprender estos engranajes no implica eliminarlos. Forman parte de cualquier sistema dinámico. El desafío está en reconocer su existencia antes de que se alineen de forma destructiva. Pero esa conciencia es difícil de sostener en tiempos de bonanza, cuando los incentivos empujan en dirección contraria. Las crisis, vistas desde esta perspectiva, no son fallos técnicos que puedan resolverse de una vez por todas. Son el resultado de tensiones estructurales entre crecimiento, riesgo y naturaleza humana, entre la necesidad de avanzar y la imposibilidad de hacerlo sin fricciones. Mientras estos mecanismos sigan operando bajo la superficie, el ciclo continuará. Cambiarán las formas, los instrumentos y los discursos, pero la lógica permanecerá intacta. Y con ella, la posibilidad siempre latente de que la estabilidad vuelva a transformarse, silenciosamente, en el preludio de la próxima ruptura. El presente siempre se percibe como una ruptura con lo anterior. Las herramientas son nuevas, la velocidad es mayor, las cifras superan cualquier referencia. Sin embargo, cuando se observa con distancia, el ahora revela algo inquietante. No es una excepción, sino un eco.
Una repetición adaptada a un mundo más interconectado, más complejo y, paradójicamente, más vulnerable. La economía global contemporánea descansa sobre una red de dependencias sin precedentes. Capital que cruza fronteras en segundos, cadenas de suministro extendidas por continentes, decisiones monetarias que afectan simultáneamente a millones de personas. Esta interconexión ha impulsado décadas de crecimiento y reducción de la pobreza, pero también ha comprimido el margen de error. Cuando algo falla, ya no lo hace de forma aislada. En los últimos años, el sistema ha vuelto a mostrar señales familiares, niveles elevados de endeudamiento público y privado, valoraciones financieras que parecen desconectadas de la economía real, confianza sostenida por políticas extraordinarias. Medidas concebidas para estabilizar el sistema tras crisis anteriores se han transformado en parte permanente del paisaje económico. Lo excepcional se ha vuelto normal. La política monetaria expansiva, por ejemplo, ha demostrado ser una herramienta poderosa para evitar colapsos inmediatos, pero también ha redefinido la percepción del riesgo. Cuando los mercados asumen que siempre habrá una red de seguridad, los incentivos cambian. El peligro no desaparece, se desplaza, se acumula en nuevos lugares, adopta nuevas formas. La tecnología añade otra capa al ciclo. Algoritmos que operan a velocidades imposibles para la supervisión humana. Plataformas que concentran poder económico. Innovaciones financieras que prometen eficiencia mientras reintroducen viejas fragilidades. Cada avance resuelve un problema y al mismo tiempo crea otro. El sistema se vuelve más rápido, pero no necesariamente más estable. Las tensiones sociales también reflejan patrones históricos. El aumento de la desigualdad, la precarización laboral en ciertos sectores y la percepción de que el crecimiento beneficia a unos pocos, estas fracturas no son solo consecuencias de las crisis, son parte de las condiciones que las hacen más profundas y difíciles de gestionar. Cuando la confianza social se debilita, la capacidad de respuesta colectiva se reduce. El discurso dominante insiste en que los riesgos están identificados, que las instituciones han aprendido, que los errores del pasado no se repetirán. Y sin embargo, esa confianza recuerda demasiado a la que precedió a otros colapsos. No porque las advertencias sean falsas, sino porque la complejidad del sistema siempre supera la capacidad de anticipación completa. El presente no replica el pasado de forma exacta. No se trata de los mismos activos, ni de los mismos países, ni de las mismas circunstancias. Lo que se repite es la lógica, la creencia de que el crecimiento reciente justifica el optimismo futuro, la tendencia a extrapolar estabilidad, la dificultad de retirar estímulos sin provocar tensiones, la resistencia a aceptar límites en un mundo construido sobre la expansión. Cada generación enfrenta su propio dilema. ¿Cómo mantener el progreso sin alimentar la fragilidad? ¿Cómo gestionar sistemas que dependen de la confianza sin permitir que esa confianza se transforme en complacencia? No existe una solución definitiva, solo equilibrios temporales. Y esos equilibrios, por definición, son inestables. El eco del pasado no es una condena, pero tampoco una advertencia fácil de ignorar. Está presente en las decisiones cotidianas, en los incentivos institucionales, en la forma en que se narran los éxitos y se minimizan los riesgos. Se manifiesta en la calma prolongada que precede a los ajustes más abruptos. Mirar el presente como parte de un ciclo más amplio no implica pesimismo, implica lucidez. Reconocer que la historia económica no se repite por falta de inteligencia, sino por la tensión constante entre ambición y prudencia, entre innovación y memoria, entre la necesidad de avanzar y la imposibilidad de hacerlo sin generar nuevas vulnerabilidades. El mundo actual se mueve sobre una superficie aparentemente firme, construida con capas de decisiones pasadas, algunas sólidas, otras frágiles.
Y mientras el sistema continúa funcionando, mientras los mercados siguen abiertos y el crédito fluye, el eco permanece. Silencioso, persistente, recordando que el presente, como tantas veces antes, es también la antesala de lo que aún no ha ocurrido. Hay un momento justo antes de cada crisis en el que el mundo parece en equilibrio. No es euforia desbordada ni colapso inminente. Es una calma densa, casi cómoda. Los mercados funcionan. Las instituciones responden. Las cifras ofrecen explicaciones suficientes para seguir adelante. Es en ese punto donde la historia suele detenerse por un instante y luego repetirse. Las crisis económicas no son anomalías que interrumpen un camino lineal de progreso. Son parte del propio movimiento. Como placas tectónicas bajo una superficie estable, las tensiones se acumulan lentamente, invisibles para la mayoría, hasta que la liberación de energía se vuelve inevitable. No por maldad ni por ignorancia absoluta, sino por la forma en que los sistemas humanos gestionan el tiempo, el riesgo y la memoria. Cada ciclo deja aprendizajes. Cada colapso produce reformas, nuevas reglas, nuevas promesas de prudencia. Y durante un tiempo, esas promesas se cumplen. El recuerdo del daño es reciente. El miedo aún actúa como freno, pero el crecimiento regresa, la confianza se reconstruye y la distancia emocional con la crisis aumenta. Lo que antes parecía impensable vuelve a parecer razonable. Lo que antes era riesgo vuelve a llamarse oportunidad. No es que las sociedades no aprendan, es que aprenden dentro de límites humanos. La memoria colectiva es corta frente a la presión de resultados inmediatos. Los incentivos recompensan el éxito visible, no la prevención silenciosa. Y los sistemas más complejos, diseñados para resistir choques pasados, generan nuevas formas de fragilidad que solo se revelan cuando ya es tarde. El futuro entonces no se escribe como una profecía, sino como una consecuencia. No depende de un evento aislado, sino de miles de decisiones acumuladas, de equilibrios temporales mantenidos un poco más de lo prudente, de advertencias escuchadas pero pospuestas, de la creencia persistente de que esta vez, por alguna razón, el ciclo no se cerrará. Mirar la historia económica con honestidad no conduce al fatalismo, sino a la humildad, a aceptar que el progreso no elimina el riesgo, que la estabilidad no es un estado permanente, sino un intervalo, que cada generación camina sobre estructuras heredadas, reforzándolas en algunos puntos y debilitándolas en otros, muchas veces sin darse cuenta. Las crisis se repiten no porque el mundo no avance, sino porque avanza impulsado por fuerzas que nunca desaparecen del todo. Ambición, miedo, confianza, olvido. Son las mismas fuerzas que construyen imperios, mercados y sistemas, y también las que, llegado el momento, los ponen a prueba. En esa tensión constante se mueve la historia, no hacia un final definitivo, sino a través de ciclos que se transforman, se adaptan y regresan. La pregunta nunca ha sido si habrá otra crisis, sino cuándo y bajo qué forma. Y mientras el sistema continúa funcionando, mientras la calma se extiende y el recuerdo del último colapso se vuelve borroso, el ciclo sigue girando, persistente, esperando.